Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y estoy feliz de regresar a este espacio después de unas vacaciones y les traigo una joya de invitada. La doctora Tamara Colangui está con nosotros. Tamara es nada más y nada menos que la cofundadora y directora de la Cátedra Shimon Peretz en México por más de 22 años. Es experta en temas como paz, derechos humanos, sustentabilidad. Tamara, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola, Shoshana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y por recibirme. Yo muy bien, ¿y tú? Muy contenta de que estés aquí porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Tamara, ¿para ti qué quiere decir la palabra paz? Híjole, ahora sí te lo voy a poner al revés. Es como si me preguntaras qué quiere decir guerra. Hay tantas acepciones, tantas descripciones, tantas formas de verla. Hay mucha gente que ve la paz desde el aspecto político, desde el aspecto de fuerza, desde el aspecto de la justicia, desde el aspecto de la educación, desde el aspecto de la convivencia, desde el aspecto económico, desde el aspecto cultural. O sea, normalmente cuando utilizamos el término paz, la gente inmediatamente piensa en guerra. Yo he trabajado muchos años para tratar de cambiar el chip de las personas y no pensar en guerra, ni en toda la violencia, ni en todo lo negativo que esto trae aparejado, sino todo aquello positivo que son valores, tolerancia, justicia social, derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad, y principalmente un buen diálogo y saber cómo resolver nuestros conflictos. Entonces, si me dices qué es para mí paz, todo lo último que te mencioné, todo eso es paz. Y más que nada es también paz el hecho de que el ser humano pueda vivir bien consigo mismo, pueda tener un propósito de vida, pueda ser feliz, porque todo esto nos lleva a relacionarnos con el prójimo, lo cual es la cúspide de todo lo que hacemos para poder vivir bien en este mundo. Las relaciones como cúspide. ¿Qué propones desde esta amplísima trayectoria? Porque lo has hecho también como intelectual, como docente, como directora de la Cátedra Shimon Peretz. ¿Cuáles son los sustentos de un buen diálogo? ¿Cómo nos encontramos con el otro? Más, tenemos que saber que cuando vivimos en este mundo no vivimos solos ni aislados. Vivimos primero con nosotros mismos, después vivimos en nuestro entorno y nuestro entorno se forma con nuestra familia, la escuela, la comunidad, a nivel nacional, nuestros conciudadanos, la democracia a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de diálogo, tenemos que aprender cómo expresarnos. Mira, algo que quiero platicarte es que a raíz de toda esta vivencia que he tenido de enseñar y de estudiar sobre la paz, me queda muy claro que tenemos que aprender a vivir en paz. No por el hecho de nacer sabemos vivir en paz. Así como cuando nacemos aprendemos la violencia, es lo mismo con la paz. Sí existen habilidades que hay que desarrollar, sí existen técnicas específicas para resolver conflictos. Y no todas las personas las conocen. Es más, la mayoría de las personas no las conocen hasta que las necesitan. Entonces, es muy importante que aprendamos todos a vivir en paz y dentro de este contexto el diálogo es una parte sumamente importante porque es a través de la cual nos expresamos. Expresamos nuestras emociones, expresamos nuestro juicio, expresamos nuestro sentir, nos conocen las otras personas, ayudamos a las otras personas a través del lenguaje, provocamos violencia a través del lenguaje. Entonces, la forma en la que nos expresamos es muy importante. ¿Cómo inicias en este camino, en esta gran exploración? Pues mira, yo estudié Derecho. Ahí tuve la fortuna de conocerte en la universidad. Así es. Para mí, lo justo, el respeto, los valores siempre han sido sumamente importantes. Y después de que me recibí de la Facultad de Derecho, me casé y hice una maestría en Estados Unidos de Derecho Comparado, que es como Derecho Corporativo Internacional, porque yo decía, bueno,
si en algún punto regreso a México, mi país natal, y tengo una preparación de derecho corporativo en Estados Unidos, entonces voy a poder practicar en los dos lugares. Y entonces cuando regresé, pues obviamente se vino la posibilidad también pues, de formar una familia. Entonces, para mí la familia es muy importante y tuve que escoger algo que me diera la oportunidad de desarrollarme como mamá, de ser una buena sustento para mi familia desde el punto de vista para mis hijos y estar ahí siempre. Y entonces la universidad me propuso un trabajo. Y ahí fue en este contexto donde se dio la cátedra Shimon Peres por la Paz. Y me encantó, la verdad, porque no era algo que conocía yo mucho, pero iba muy de la mano con mi formación intelectual, mi formación de valores y mi formación de familia. Y sentí que lo que era muy importante es enseñarles a los demás qué era lo que yo sabía de lo que es y puede ser la paz. Cuando esta cátedra se fundó, Shimon Peres dijo que él quería mucho que vinieran premios Nobel y gente importante que había cambiado la historia, porque era muy importante que los estudiantes oyeran la viva historia de las personas que lucharon por hacer un cambio y que iba a ser la única oportunidad que iban a tener en su momento. Entonces, sí trabajamos fuertemente y pudimos invitar a 7 premios Nobel en distintas áreas. Y la verdad es de que siento que los alumnos que tuvieron la gran fortuna de oírlos, inclusive yo, fue algo increíble, porque tienes enfrente a aquellas personas que tuvieron la convicción de luchar por tratar de cambiar el mundo y cambiar las condiciones de los países de los cuales ellos o vivían o presidían. Entonces, ese fue un gran parteaguas. ¿Mandé? Te escucho, te escucho. Ese fue un gran parteaguas y una gran fuente de inspiración. Y a raíz de eso fue que pues empezamos a hacer muchas exposiciones y cada exposición venía acompañada de alguna persona o algún conferencista importante que tuviera un mensaje importante que darle a los alumnos. Y empezamos a trabajar en cambiar el chip de la gente, porque todo mundo piensa en guerra cuando le hablan de paz. Todo mundo piensa en violencia. Inclusive estuvo muy chistoso porque tuvimos a un premio Nobel en economía que se llama Dr. Robert Aumann de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él nos dio una conferencia increíble sobre la teoría del juego, de cómo a través de la teoría del juego uno puede resolver sus conflictos. Y él sí, cuando empezó su conferencia, dijo, yo no entiendo por qué hay tantos centros o institutos que estudian la paz, cuando realmente deberían haber centros e institutos que estudiaran la guerra para poder entender la paz. Entonces, eso fue algo que me dejó muy marcado, porque dije, sí, toda la gente se va por la finta, si quieres verlo así, de decir, pues yo entiendo perfecto qué es la paz y desde que nazco sé cómo vivir en paz, y no es así. Y también, bueno, cabe resaltar que esta cátedra no tiene ninguna afiliación política. O sea, nosotros específicamente siempre cuidamos de que lo que enseñara es verdaderamente educar para la paz, educar en valores, educar en tolerancia, educar en resolución de conflictos sin diálogo. No nos metimos con nada político porque el mundo político, el mundo conflictivo de los países es difícil y es difícil entenderlo y tiene una dinámica diferente. Creímos más en la posibilidad de poder enseñarle a cada ser humano cómo poder tener una mejor relación consigo mismo y con la gente que lo rodeaba y que esto se replicara para poder crear una buena ciudadanía. ¿Cómo defines una buena ciudadanía, querida Tamara? Una buena ciudadanía es, uno, gente que tenga un propio criterio. Dos, gente que participe dentro de la vida nacional del país. Tres, gente que dé su opinión. Y cuatro, gente que tenga un pensamiento crítico, que ayude al desarrollo de las instituciones democráticas y que quiera colaborar con el país en el que vive. Bueno, pero esto pareciera que no es algo que se te da a los 18 años cuando te dan tu credencial de elector, es decir, requeriría un proceso de madurez y de Así es. introspección por un lado y por otro lado, pues una red de sociabilización distinta a la que vivimos pues, desde que somos niños, ¿no? Totalmente. O sea, lo que nosotros proponemos y hemos luchado siempre es cambiar las estructuras educativas bajo las cuales vivimos.
porque lo mejor es educar a un niño desde que va a la escuela con todos estos principios. No educar a los jóvenes universitarios cuando tienen 18, 20 o 21 años dentro del contexto universitario. ¿Qué Pero debería de cambiar en las estructuras educativas, digamos, de los primeros años o hasta antes de llegar a la universidad? mira, para empezar, tiene que haber una materia, si no es civismo, si no es educación ética, tiene que haber una materia de educación para la paz. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno de nuestro presidente sí está trabajando fuertemente por cambiar esta estructura, implementar una materia de educación para la paz, y este tema ya aparece en los libros de educación básica, porque cuando estuve trabajando en la universidad nos buscó la Secretaría de Educación Básica para mostrarnos sus materiales, pedirnos nuestra opinión y nuestra asesoría. Entonces, sí están trabajando fuertemente en esto y yo creo que es sumamente importante, porque le abres el criterio al niño. Inclusive, todo este problema que tenemos de bullying es un resultado de la violenta sociedad en la que vivimos, de la escasez de valores. Si tuviéramos desde chicos, los niños tuvieran una base de valores en donde les enseñaran el cómo ayudar a su prójimo y no burlándose de él, sería otro mundo. Y ahora te voy a decir otra cosa, no solamente tenemos que educar a los niños, tenemos que educar a los papás, porque es una cadena, es el papá, el alumno y el maestro. Y los papás de estas generaciones pues vienen cargando el rezago de lo que les enseñaron antes. Entonces, inclusive hemos llegado a pensar y apostarle al que el alumno le va a enseñar a sus papás, pero sí proponemos una cadena de colaboración entre la escuela, el alumno y los padres de familia se tienen que involucrar para que entiendan este concepto y de esta manera vayan de la mano. A ver, en una sociedad tan violenta como la mexicana, ¿no? Pienso en el número de feminicidios, que ya no voy a dar las cifras porque una mujer muerta es suficiente, ¿no? Con unos niveles de violencia intrafamiliar altísimos, eh, pues yo digo, ok, si yo me educo para la paz, para la colaboración, para, ¿no? Manitas arriba, no voy a pelear, pues me van a agarrar a guamazos en la escuela, ¿no? Me van a ver la cara de tontos. Estoy pensando en lo que se escucha cuando tú llegas con una propuesta un poco más, y resalto la palabra, amorosa, es decir, donde podamos empezar a establecer vínculos de mayor respeto, de mayor reciprocidad, de mayor colaboración. ¿Cómo invitar a la gente a que rompa el sistema violento cuando el sistema castiga a quienes buscan la paz? Mira, hay muchas formas. Una de las más importantes y que en algunos países de Estados Unidos y Europa se han implementado es que primero todas las reglas que se siguen para los alumnos las tienen que acatar los maestros y administrativos de la escuela. Segundo, se forman grupitos de alumnos que protegen a alumnos. Por ejemplo, si tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, alumnos de quinto y sexto, entre ellos se forman comisiones especiales para cuidar a los alumnos más pequeños en los recreos y les enseñan habilidades de cómo ayudarlos. Y entonces, cuando algún alumno pequeño tiene algún problema de discusión, de bullying, alguna cosa violenta, acude a estos alumnos un poco mayores que le ayuden, porque mira, la violencia muchas veces es por falta de entendimiento, por falta de percepciones iguales, por muchas cosas. Los conflictos son, o sea, causados por muchas circunstancias. Pero si existen compañeritos que están ahí al cuidado de sus amiguitos y que pueden ayudarlos a salvar situaciones y ayudarlos a que ellos puedan resolver sus conflictos antes de llegar a la autoridad, ayuda mucho. Y así cada quien se siente útil para alguien más, que eso es muy importante. O sea, el hecho de que podamos sentir qué bien se siente ayudar a alguien más, les da la satisfacción a cada una de las personas que los hace sentir con un cierto propósito dentro del contexto escolar. Entonces, existen muchas técnicas donde los mismos alumnos pueden colaborar con sus compañeros para tratar de hacer un ambiente más pacífico. Obviamente, yo no puedo llegar con una propuesta amorosa porque el amor me va a llevar a algo muy grande una vez que lo entienda. Pero si primero tengo que sanar la herida,
no puedo usar nada más amor. Necesito mertiolate, necesito banditas, necesito alcohol, necesito limpiarlo con agua oxigenada. Entonces, todas estas herramientas de poco a poco empiezan a ayudar. Pero si yo trato de enseñárselo al alumno y él llega a su casa y lo golpean y ve la violencia, entonces no avanzo. Por eso es que tenemos que conjuntar las 3 cadenas. Y no dije que es fácil, ¿eh? No, O sea, bueno, no es nada fácil. Y no nada más eso, estadísticamente hablando, sí se ha comprobado que pueden haber cambios, pero cuando educas para la paz, siembras ahorita para cosechar en un futuro. No es como mezclar en el laboratorio 2 sustancias, inmediatamente tienes la reacción química. Aquí no pasa esto, porque estás hablando de cosas muy abstractas. a ver, Tamara, ahora quiero irme a lo macro, ¿no? Estamos viendo a los niños jugando en el patio, que espero que ya se nos acabe la pandemia y regresemos a las clases Pobres. presenciales, ¿no? Pero ahora vámonos con esta misma lupa, pero ver al país o a la región, lo que te sea más cómodo. ¿Cuál es esta herida por sanar que nos ha vuelto tan violentos? ¿Cuáles son las heridas que tenemos pendientes como país o como región? Mira, una de ellas es la falta de educación, muy importante. Si la gente estuviera más informada, más preparada y a través de la educación formara un pensamiento crítico y conociera mejor su realidad, yo creo que sería y viviríamos una circunstancia diferente. La otra también es la situación económica del país, que no ayuda mucho. Por eso nosotros hicimos una publicación que se llama Negocios para la Paz, junto con una plataforma de la ONU que se llama Business for Peace. Y allí lo que estamos enseñándole al alumno es que no le podemos pedir a las personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas que se preocupen por el prójimo, porque realmente se tienen que preocupar por ellos y por sacar adelante pues a su núcleo más pequeño que es su familia. Entonces, si ayudamos a la gente que cuando emprenda un negocio incluya sus comunidades de alrededor, les enseñe oficios, o sea, sean parte del contexto económico comunitario, creas más empleos, ayudas a la gente a tener una mejor situación económica y con esto va aparejado el poder ayudar a otros y concientizarlos de que si uno se ayuda al prójimo, se puede crear una cadena de valor importante para sacar adelante la economía básica de aquellas personas que están viviendo tanta violencia. Entonces, son como muchos aspectos, pero con la economía, la difícil economía en la que está nuestro país, o sea, no ayuda a la situación. Y la falta de educación, peor. Yo creo que son 2 ingredientes sumamente importantes. Porque si yo no tengo educación para entender los mensajes que me están dando, no los entiendo, por más de que me los den. Ahora, sí creo que ayudaría muchísimo, por ejemplo, a tener una gran campaña visual de cuestiones de paz. Yo tuve la oportunidad de ser invitada por la Policía Nacional de Colombia a dar una conferencia en un congreso internacional. Yo no conocía Colombia, la verdad. Y cuando fui a Bogotá, sí me impresioné, porque por todos lados hay espectaculares donde los mensajes son positivos, donde los mensajes es, te ayudo, yo te ayudaré, vivimos en un mundo de paz, cosas positivas que te da el vivir en un mundo de paz. Y sabes que ellos que han vivido tanta violencia, pero bélica, sí quieren vivir en paz. Entonces, toda esta absorción de mensajes se vuelve parte de su vida diaria. Y eso también es muy importante. O sea, el prender la televisión, el hacer que los niños jueguen puros juegos, videojuegos violentos, el que no tengamos programas educativos que terminen en un final feliz, positivo, pero de valor. El problema es de que todos estos programas terminan en un final feliz que nadie les da valor, porque no todos creen que la paz vale. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente, así como vende la violencia, cómo vende la paz. Fíjate, en una conferencia, un conferencista dijo que era mucho más caro mantener un mundo en paz que una guerra.
porque el crear toda esa infraestructura que va a hacer que la gente viva en paz es mucho más caro que invertir armas para ganar una guerra. Pero la gente que no sabe, no se percata de toda la trascendencia y el bagaje que puede tener la palabra paz. Pero yo creo que estás entrando en una discusión interesantísima, Tamara, si me lo permites. Claro. Entonces, bueno, no se valora, es decir, no se le da valor a la paz. Y la infraestructura para vivir en paz es mucho más cara que para vivir en guerra, ¿cierto? Esto es lo que dice este conferencista. Pero yo creo que aquí el valor está equivocado, porque el valor que necesitamos para la guerra es un valor netamente económico y transaccional. Es decir, tantas monedas me compran tantas armas, con tantas armas, ¿qué hago? Domino, mato, someto, ¿no? Hago que se arrodille X o Y. Entonces, a más pesos, más estrategias, más armas, más, más poder. Y esa palabra ahorita vamos a entrar. Sin embargo, creo que el valor fundamental de la paz es la vida humana. Claro. Y entonces, todo lo demás es mucho más caro. Porque la única pregunta que yo me haría es ¿cuántas vidas humanas necesitas para la guerra? ¿Y cuántas vidas humanas necesitas para la paz? Totalmente ¿No? de acuerdo. ¿Y eso cómo ves entonces tú el discurso público? Porque hablas mucho de la absorción de mensajes, de la necesidad de una campaña visual, de la capacidad del pensamiento crítico, y me gustaría saber tu opinión acerca del discurso de lo público en este país. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Mira, a mí me da un poco de tristeza porque siento que los mensajes no son bien entendidos y a lo mejor son solamente hechos para gente que no tiene mucha educación. Creo que hay una falta de honestidad, una falta de respeto, una falta de apertura a la democracia y no podemos construir un mundo así. Cuando hay una sociedad que está segregada, cuando hay un divisionismo tremendo que está promovido por el mismo gobierno. O sea, en un país somos todos juntos y todos importamos. Y tal como tú lo dijiste, una vida es tan importante como 1000. Entonces, no se puede promover el segregarnos, el dividirnos, el violentarnos. O sea, no se debe. Entonces, el grave problema que tenemos hoy en día es la falta de educación y el otro grave problema es la manera en la que se maneja el poder. Quiero reelegirme porque quiero poder, pero entonces voy a buscar las formas de ganar ese poder, en vez de decir, voy a buscar las formas de mejorar mi país y traer la camiseta bien puesta. Con honestidad, con respeto, con apertura, con igualdad. Y creo que no estamos en esas condiciones actualmente. ¿Qué entiendes tú por poder, Tamara? Híjole, el poder empieza en un sentimiento personal del ser humano y se convierte en una gran fuerza de manipulación. ¿Cómo Todos en llegamos algún hasta allá? punto, sí, Cuéntame ese viaje. todos en algún punto queremos sentirnos importantes. Y te lo voy a poner pues desde el punto de la educación, que es en el que yo veo. Cuando hablamos de resolución de conflictos, el poder es un ingrediente crucial, porque muchas veces cuando haces bullying, muchas veces cuando usas un lenguaje violento, es porque quieres sobresalir por sobre los demás. Entonces, quieres sentirte más empoderado. Entonces, ahí manejas al poder desde un punto de vista. Por otro lado, cuando resuelves conflictos, necesitas sentir que tienes la capacidad de hacerlos y sentirte empoderado. Entonces, hay poder que reflejo para con los demás y el sentirme yo con la confianza necesaria y empoderarme para poder resolverlos. Pero de ahí, la gente que despega hacia la vida pública tiene poder para cambiar las condiciones generales de la vida de las personas.
pero no siempre se usa de manera positiva. Y muchas veces para utilizarlo o para llegar a ese punto, se llega a manipular. Ahí es en donde digo que los valores de una persona son muy importantes. La honestidad, el respeto hacia el ser humano, la justicia, es sumamente importante. Entonces, por eso brinco de un lugar, porque tú y yo podemos hablar de lucha de poder en una conversación y ni siquiera nos damos cuenta. O yo me siento muy frustrada porque voy a la escuela y los niños se burlan de mí y no me respetan mi opinión, no soy nadie enfrente de ellos. Cosas muy sencillas como autoestima, en donde necesitas sentirte empoderado. Pero de ahí, poco a poco lo vamos reflejando pues, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar. Todos queremos ser alguien y eso lo reflejamos de acuerdo al poder que tengamos con respecto al entorno. Y ya cuando hablas a niveles nacionales o internacionales, bueno, pues ya es un poder que cambia la vida de las personas, que puede ser manipulado, que puede ser medido estadísticamente. Ya ves todas las cosas que se hicieron para que alguien llegue o no al poder y cómo se manipularon los mensajes. O sea, son muchísimas cosas. O sea, encapsular estas palabras tan importantes que me preguntas es imposible, porque tenemos que entenderlas en toda la plenitud de su significado para saber que todos en algún momento lo sentimos y lo usamos, aunque sea de forma inconsciente. Te lo voy a usar, te voy a plagiar para mis terapias, querida Tamara. Los sentimos y los usamos. Te invito a un ejercicio de imaginación, ¿me lo permites? Claro. Imagínate que no tenemos límite presupuestal y, y ojo, que no es, esto no es vinculante de ninguna manera con ninguna institución, ni ningún partido, ni nada. Pero hay un consenso nacional y Tamara Colangui se vuelve la secretaria de la paz de este país. Y yo, además, votaría 100% para que eso suceda. ¿Cuáles serían los ejes de tu programa de trabajo? Yo sé que es un ejercicio de imaginación y que te estoy agarrando al aire, pero creo que tienes mucha experiencia de campo. Tienes Mira, esta mirada de águila. lo primero es la educación. Es lo primero en lo que yo apostaría. Lo primero. Segundo, la comunicación. Sumamente importante la forma en la que nos comunicamos, los mensajes que damos. Y de cuando hablo de educación estoy hablando libros, maestros. Para poder entender la paz, Shoshana, no se lee nada más en los libros. Se tiene que llevar a la gente a experimentarla. Entonces, ahí estamos hablando de un cambio radical porque estás hablando de miles y miles de estudiantes. Pero la forma en la que nosotros muchas veces proponemos, mira, en la actualidad no existe una materia ni de civismo ni de ética en donde el maestro pueda sacar a colación algún momentito de reflexión para los estudiantes. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una colección de libros que se llama Por una educación para la paz, en donde ponemos ejemplos muy prácticos, donde en algún momento de la clase el maestro puede sacar a colación algún tema diferente, no académico. Y muchas veces las experiencias de los alumnos con respecto a este tema ayudan a nutrir el contenido de la clase. Claro, se tiene que hacer una clase de respeto, donde nadie se burle, porque estas experiencias son vivencias personales de los alumnos. Pero eso nos lleva a vivir la experiencia. Eso nos lleva a hacer talleres en donde la gente reflexione un momentito, porque ese es un grave problema que tenemos. Vivimos en una vida, en una ciudad y en un mundo tan acelerado que no tenemos tiempo de reflexionar. Y necesitamos reflexionar sobre qué hemos hecho en la vida, qué hicimos en el día, qué nos salió bien, en qué no hice bien las cosas, qué valores utilicé y cómo puedo mejorarlo. Entonces, yo sí llevaría a los alumnos así. Entonces, y más aún, si estoy hablando de educación, es hacer una educación práctica en el tema de la paz. La gente tenemos que vivir la paz, vivir el ayudar al prójimo, vivir el poder ser justo, ser responsable, ser solidario, ser colaborativo. Y todas esas cosas solamente es con la experiencia.
cuando enseñamos nosotros resolución de conflictos, siempre son talleres en donde, ok, yo te doy la regla, pero no quiere decir que a la primera te va a salir. Tienes que practicarla muchísimo, es la verdad. Y practicar y practicar y practicar hasta que te sale normal. Y es más, te sale sin pensarlo. Y lo que queremos es esa formación. Que el alumno inmediatamente cuando vea a alguien que se cae, lo primero que haga es ir y ayudar para levantarlo y no pasarse de corrido. Y estás hablando de niños chiquitos, ahora imagínate en adultos y en el mundo tan violento en el que vivimos. Pero esas son las cosas en las que yo pondría muchísimo énfasis. Mira, con la pandemia hay muchas cosas muy negativas que han pasado, pero hay muchas cosas positivas, muchas cosas. Y entre las cosas positivas, la gente tiene necesidad de compartir y la gente tiene necesidad de un gracias y la gente tiene necesidad de una sonrisa. Y cuando vas en la calle y dejas pasar a la gente y te da las gracias, de verdad se siente bien. A lo mejor es una tontería, pero si supiéramos dar las gracias y pedir las cosas bien, haríamos un pequeñísimo cambio en nuestra relación con los demás. Lo que nos estás dejando de tarea, Tamara, son como las sentadillas por la paz, ¿no? O como decían las abuelitas, ¿cuál es la palabra mágica, no? Por favor y gracias. Creo que estás llegando como al núcleo, el sustento de la forma más primaria de vinculación entre los humanos, que es saber agradecer y saber ser generosos. Así es. Y en eso perdemos un montón de espacio. Ahora tú hablas de esta colección de libros que a mí me llama muchísimo la atención. Estos libros son la colección por una educación para la paz. Son para nivel universitario, son cosas que los papás podemos decir, yo quiero esto para mis hijos y entonces los compramos. Es una metodología que compran las escuelas. ¿Cómo funcionan? Mira, esta colección de Por una educación para la paz son 6 libros pequeños. Están redactados muy fácilmente y originalmente se hicieron para docentes, pero los padres de familia, por supuesto que los pueden comprar, porque de alguna forma, como sabemos que el docente no tiene manera de aprender de estos temas para poder llevarlos al salón de clases, tuvimos que llevarlo de la mano. Entonces, en el tema de tolerancia, por ejemplo, hablamos qué es tolerancia, ponemos habilidades que tiene que desarrollar el docente, porque no cualquier persona en la clase se puede parar y enseñar tolerancia. O sea, yo no puedo enseñarle a los alumnos tolerancia si yo no soy tolerante. Entonces, hablamos de habilidades que tiene que desarrollar el docente y después hablamos de habilidades que tienen que desarrollar los alumnos, que un padre de familia, pues entonces sería el maestro y desarrollaría las habilidades que están marcadas para los alumnos. Y al final, también ponemos como 20 ejemplos que le van a ayudar al maestro de la mano, literal, que los ponga en su clase. Ahora sí, los ejemplos son muy generales porque no es lo mismo dar clase en una escuela privada que en una escuela pública o que en una escuela indígena, que en una escuela de altos recursos o de bajos recursos. Entonces, el ejemplo es genérico, general, pero con el profesionalismo del docente, lo que puede hacer es adaptarlo a las necesidades de su salón de clase para que los alumnos participen y puedan, y le ponemos cuánto tiempo se va a tardar, qué materiales necesita, cómo hacer los grupitos, y ya luego ponemos un sinfín de videos y bibliografía que los docentes, para poder ampliar su conocimiento en el tema, pueden consultar. Y así son 6 números. Uno es de tolerancia, uno es de responsabilidad social. Sí. Derechos humanos, responsabilidad social y solidaridad, diálogo para la resolución de conflictos, otro es el de justicia social y medio ambiente y sustentabilidad. Así ¿Y es. dónde los consiguen, Tamara? Están publicados por la editorial Limusa, Noriega Editores, y los puedes conseguir en la editorial y se pueden pedir también, creo que en Amazon, pero sí los puedes conseguir directamente en la editorial. Para todas las mamás y papás que están buscando alternativas educativas Claro. para sus hijos, me parece que es fundamental, porque como bien lo nombras, pues no vamos a hacer una revolución para la paz desde el panfleto y desde la campaña política solamente, tenemos que hacerlo a nivel local y comunitario, y en eso coincido plenamente contigo.
claro. ¿Por qué decidieron también meter el tema del medio ambiente y sustentabilidad? Mira, el medio ambiente es una cosa muy importante, porque tenemos que enseñarles a los estudiantes y a la gente que tiene que cuidar la tierra en donde vive. No nada más es relacionarte con el prójimo, es relacionarte con lo que te da de comer. Entonces, ahorita que hay tanta controversia con el cambio climático y con la huella de carbono y todo este tipo de cosas, habla de responsabilidad social. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que ser responsables socialmente. Cuando yo te hablo de tener una buena relación con el prójimo, cuando te hablo de incluirlo dentro de un oficio o un trabajo comunitario, eso es una responsabilidad social. Cuando hablamos de ayudar a alguien que lo ves tirado o ayudar al bullying o ayudar en instituciones de forma voluntaria, es responsabilidad social. O sea, debe ser parte intrínseca de la educación de las personas. Entonces, el cuidar el medio ambiente es una responsabilidad social muy importante, muy, muy importante. Y hay gente que tiene conciencia de esto y hay gente que no la tiene. Y hay gente que ni siquiera tiene conocimiento de cómo se hace. Y hay muchas preguntas que a mí en este campo no tanto me meto a la cuestión del medio ambiente, porque no soy bióloga y no soy química, pero me meto en aquellas valoraciones de, bueno, ¿por qué tengo yo que cuidar el medio ambiente para una generación que viene que ni siquiera conozco ni me conoce? ¿Por qué tengo yo que estar ahorrando con la cubeta y todo cuando va a venir el hijo de la próxima generación y va a tirar el agua otra vez? ¿Por qué tengo que cuidar a las especies en extinción? ¿Tengo que mantener los ecosistemas o no? O sea, mil cosas. ¿Por qué tengo que jugar con producir salmones que puedan vivir en aguas dulces para tratar de tener mejor alimentación para la población? O sea, son muchas, muchas preguntas relacionadas con el medio ambiente que sí implican un proceso de paz y de cultura de paz. Me quedo pensando en la otra parte de la paz, que la tocaste un poco, pero me gustaría que ahondáramos. ¿Qué hay con todo el tema de los prejuicios y la discriminación que ahora hemos visto que hay como un permiso social, que esto se vuelva a abrir, que no lo vemos en nuestro país donde el clasismo y el racismo se han vuelto una moneda de cambio impresionante, además del machismo? Y también lo vemos en otros países que en teoría deberían de estar más desarrollados, y sigo usando las comillas para los que me están escuchando en el podcast, donde abiertamente ser racista, ser xenófobo, es una moneda de cambio ya aceptada nuevamente en la sociedad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, esto del racismo tristemente ha estado alimentado por los líderes de los partidos y de los países. Yo siento que estamos viviendo un momento en donde la gente está muy enojada y que una de las formas de desahogar este enojo es con las reacciones que está teniendo. También creo que son oportunismos, o sea, están perdiendo el piso de lo que realmente es importante. O quieren llamar la atención o quieren hacer un statement, pero la gente no está satisfecha. Quiere expresar su descontento y no sabe cómo. No es escuchada, no se solucionan sus problemas. Y por otro lado, esta división de la que tú marcas es terrible. Yo, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando en otros países. Sí, siempre, o sea, estoy muy consciente de que ha habido sociedades y ha habido división y ha habido discriminación. Es un hecho. O sea, somos seres humanos y se ha dado a lo largo de la historia, pero siento que hemos hecho un gran recorrido en aprender a aceptar estas reglas que dividen y a tratar de vivir, de vivir mejor aceptando las diferencias de las personas. Pero vuelvo al punto, se necesita tolerancia y la gente no sabe tolerar. ¿Qué es la tolerancia? Porque a mí La es una gente, pregunta, es una palabra que a mí me causa un poquito de escozor. Entonces quiero sí, saber para ti qué es la tolerancia. mira, nosotros en el mundo de la educación para la paz, como lo manejamos es el respeto a la diferencia.
O sea, hay mucha gente y las acepciones de tolerancia son muy diversas en distintos diccionarios. Normalmente, cuando vas a diferentes diccionarios, el contexto final sí es parecido, pero cada una de estas descripciones se va a inclinar un poquito al contexto global nacional que está viviendo el país del origen del diccionario. Pero cuando hablamos de tolerancia en este sentido, hablamos de respeto a la diferencia. Una vez en una clase un alumno me dijo, pues es que para mí la palabra tolerancia es tolera el llanto del bebé, tolera los gritos del adolescente, tolera los gritos de mi papá. Y le dije, mira, la palabra se utiliza en diferentes significados, pero no cuando hablamos de educación para la paz. O sea, cuando hablo de educación para la paz, yo no te estoy pidiendo que seas como te dicen, pero sí te estoy pidiendo que respetes la diferencia. Mucho del problema del bullying es porque juzgamos sin tener un precedente de conocimiento. Si yo voy a una clase y veo gente diferente a mí, veo gente vestida diferente, veo gente de origen diferente, en vez de hacer un juicio de valor por lo que veo, debería empezar a conocer el contexto de estas personas y el por qué son como son, el por qué se visten como se visten, el por qué actúan como actúan y tratar de conocer en forma más profunda quiénes son y respetarlos en la medida que ellos no transgredan mi campo de mi libertad, mis derechos, etcétera, etcétera. Pero si ellos quieren ser como son y no me afectan a mí, yo tengo que ser tolerante. O sea, ahora, un ejemplo más fácil, voy manejando, estoy enojado, tengo prisa. O sea, yo tengo que ser tolerante cuando alguien quiere cruzar la calle. Yo tengo que ser tolerante cuando alguien me está marcando la direccional para permitirle que pase el coche. O sea, no lanzarme y pensar que mi vida es la única que importa en este mundo y ahí voy y yo soy lo único y, o sea, no funciona la vida así. Tengo que aprender a ser tolerante en mi entorno. Y si alguien me grita y si alguien me dice de cosas, pues tengo que aceptar que estas personas probablemente tienen muchos problemas y tienen conflictos y todo y se quiso desquitar conmigo. No sé, o sea, para mí la palabra tolerar es respetar siempre la diferencia, conocer el contexto de la gente y después juzgar. Pienso al principio de la conversación, tuviste esta experiencia con 7 premios Nobel. Es algo que pocas personas tienen el gran privilegio de vivir y además en entornos pues, cuidados, de conversación, ¿no? Compártenos una anécdota, algo que te haya marcado de alguno de estos encuentros, Tamara. Híjole, son muchísimos. Mira, eh, conocer a William de Klerk, que ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Mandela, fue algo muy determinante para mí, porque realmente estaba yo conociendo a alguien que reconoció los derechos de la gente que tanto tiempo vivió discriminada, que rompió con ese apartheid. Entonces, sí de veras fue importante el oírlo hablar sobre que no debemos vivir en un mundo de discriminación, que debemos respetar a la gente como es y no juzgarla por su físico, que no debemos hacerla sentir como ciudadano de segunda categoría. O sea, y todas las cosas a las que él se enfrentó para enseñarle a su país que no debería de existir la discriminación, a mí se me hizo increíble. Cuando conocí a Shimon Peres, también se me hizo increíble el hecho de que él siempre dijo, para poder hacer la paz, tengo que enseñarle a la gente a pescar y no darles el pescado en la boca. Entonces, él siempre luchó por tratar de dar mejores condiciones en su punto a la gente con la que Israel tiene conflictos. Él siempre luchó ahora por la innovación. Él siempre luchó por tratar de llegar a un punto medio. Entonces, todas esas enseñanzas, el enseñarnos que el cielo es el límite y que lo que importa es soñar y luchar y tratar de ver al mundo, como uno solo, no como un mundo en 20,000 fracciones, es increíble. Robert Aumann con la teoría del juego cuando dijo que era mejor hacer institutos que estudiaran la guerra que institutos que estudiaran la paz.
tuvimos también la presencia de el vicepresidente de una organización que aboga en contra de las bombas nucleares, que ellos ganaron premio Nobel en 1985. Y también fue increíble, porque tú y yo y los que vivimos en México, o en muchos lados del mundo, nunca hemos estado cerca de lo que es realmente una bomba atómica. Y él en su conferencia, ¿cómo explicarte? O sea, nos puso sonidos de cómo suena un receptor nuclear, de cómo si se aprieta un botón equivocado, se detona y se abre, o sea, se puede detonar una bomba, cómo tomando una decisión equivocada pueden morir miles de niños, enseñó imágenes espantosas, o sea, le hizo a las personas que estaban ahí en la conferencia realmente imaginar un mundo con una bomba atómica y la responsabilidad que implica. Ahora, también te quiero platicar que después de mis 7 premios Nobel, tuve la enorme fortuna de ser invitada hace 2 años a la cumbre de premios Nobel que hubo en Mérida. Y ahí di un taller de resolución de conflictos y cultura de la paz. Y ahí sí pude conocer a muchos premios Nobel. Y la verdad es increíble cómo viviendo en el mundo en el que vivimos hay tanto que conocer, hay tanto que aprender. El tener tanta gente importante que está frente a uno y decirte, estoy luchando por tener un mundo mejor, ¿qué vas a hacer tú por este mundo? Es decir, tenemos una responsabilidad como seres humanos y yo creo que todos nos las tenemos que tomar muy en serio. Entonces, con eso Entonces, me quedo, con esta gran tarea. Eres una gran educadora. O sea, nos pusiste tareas a lo largo de toda la conversación. Pero me quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con esto? ¿Qué vas a hacer tú en lo cotidiano? ¿Qué decisiones vamos a tomar distintas a partir de hoy para que nuestro entorno inmediato sea un poco más pacífico, un poco más amable, un poco más generoso? Tamara Colangui, no te voy a dejar escapar de esta conversación sin la pregunta clave de este programa. Tamara, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Ay, mi acto más sinvergüenza, la verdad es de que te vas a reír, pero me fui a un viaje con mi familia a Roma. Yo no tomo nada, la verdad. Y estábamos en un restaurante bonito, comiendo, todo muy bonito, y el Capi llegó y nos sirvió a todos un limoncello, ¿sí? A todos nos sirvió. Y la verdad, yo no sabía qué hacer. Obviamente, al lado tenía como estas tarjas donde ponen la botella de vino, y de veras pensé que nadie me iba a ver, y tomé la copita y eché un poco del limoncello para que se viera que tomé, porque hasta me daba pena con el mesero, que fue tan amable con nosotros. Y bueno, o sea, mi familia me vio y se burlaron de mí y bueno, fue embarazoso y sinvergüenza, pero bueno, nos reímos y tuvimos un buen rato. Ya te imagino así con el limoncello. Tamara, yo te agradezco enormemente esta conversación. También Muchas gracias a agradezco ti. tu larga trayectoria. Yo he tenido la oportunidad de escucharte y de verte en acción en algunas de estas conferencias, no todas las que yo quisiera. Y creo que sí marca un cambio tu labor y estoy muy, muy agradecida contigo. Al contrario, muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Y también quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital, que semana a semana ahora ya nos volvieron multiplataforma y nos tienen en todos lados. Estamos en Facebook, pero en YouTube, también en Spotify, en los podcasts de Apple y a ver hasta dónde nos llevan esta semana. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.